Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Vamos a leer la palabra del día de hoy, que es Efesios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí es la palabra que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti para poder recibir tu palabra, para poder tener un tiempo de devoción, de entrega, de adoración absoluta, rindiéndote una vez más nuestro corazón. En este momento queremos pedirte que nos envíes tu Espíritu Santo para respaldarnos, para guiarnos, para abrir nuestros ojos espirituales y entender esta maravillosa palabra que tú nos traes. Guíanos, Señor, desde el principio y hasta el final. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 8. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Como vimos en el primer capítulo de esta carta de Efesios, el Padre Celestial nos bendijo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo es asimismo cabeza y fundamento de la Iglesia. Y la Iglesia, como su cuerpo, es su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ¿quiénes son realmente quienes conforman la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes son los que realmente conforman la Iglesia de Cristo? La realidad es que dentro del ámbito en que vivimos, muchos se consideran parte de la Iglesia sin serlo en verdad. Algunos se creen miembros de la Iglesia por haber adoptado una denominación o por haber elegido una religión popular. Otros se sienten parte de la Iglesia por provenir de una familia históricamente cristiana, por legado o herencia, o por pertenecer a un determinado grupo. Otros se creen indiscutibles partícipes de la Iglesia por asistir regularmente a una congregación, o por sus servicios en ella, o por depositar su ofrenda, o por sus actos morales, sus buenas obras, o su diligente búsqueda religiosa. Sin embargo, quienes piensan de esta manera se apoyan en sus propios criterios humanos. Pertenecer a la Iglesia de Cristo no es una afiliación que uno mismo decide
como cuando opta ser hincha de un equipo de fútbol o cuando simpatiza con cierto partido político, por mucha pasión que uno tenga. Ser parte de la Iglesia de Cristo tiene otra procedencia que no es terrenal. Es obra de Dios. Dios mismo es quien constituye a su pueblo. No en base a criterios humanos, morales o meritorios, sino por gracia, como regalo, no por esfuerzo propio, no como producto del trabajo personal, sino por fe y no por obras. Hoy Pablo nos lleva a meditar, a reconocer, a agradecer, a caer de rodillas ante el Señor por la salvación que hemos recibido en Cristo. Nos lleva a pensar en el tremendo poder que ha obrado en nosotros por el Espíritu Santo. Porque por gracia de Dios somos grandemente bendecidos y asimismo llamados a ser bendición. Por gracia hemos sido constituidos parte del cuerpo de Cristo, a fin de vivir para la gloria de nuestro Señor. Vivamos entonces para glorificar a nuestro Dios y demos así testimonio de que hemos sido salvados por gracia. Amén. Rendido ante el extraordinario amor de nuestro Señor, Pablo continuó con sus palabras haciendo memoria de lo que éramos antes de Cristo. Dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Solo hay un estado posible para aquel que no está en Cristo. El que no está en Cristo permanece en estado de muerte. Respira, se mueve, siente, pero está muerto. Así también sucedía con nosotros antes de Cristo. Estábamos en estado de muerte, muertos a causa de nuestros delitos y pecados, irremediablemente condenados, porque la paga del pecado es muerte. Y así también sucede con quienes no han venido aún ante Jesús. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo es que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados? ¿Cómo podríamos considerar que aquellos que llevan vidas intachables en este mundo estén en estado de muerte? Pocos podrían aceptar en este mundo esta condición cuando sus obras ejemplares son numerosas o evidentes, cuando son reconocidos como personas generosas, buenas o leales. ¿Quién diría que esa persona está en estado de muerte? Cuando es una persona amorosa, moral o incluso religiosa. Muchos dicen: yo soy bueno, nunca le hice mal a nadie. Es más, ayudo a los demás siempre que puedo. ¿Pero qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Él afirmó en una ocasión: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Los pecadores hacen lo mismo. Con estas palabras el Señor reveló que incluso los pecadores saben hacer cosas buenas, obras buenas por los otros. Hasta los malos pueden realizar buenas obras. ¿Podría entonces la bondad, podrían entonces las buenas obras eximirnos de nuestro estado de muerte? Claro que no. Otros dicen: creo en Dios, voy a la iglesia, no hay persona más religiosa que yo. ¿Pero qué nos dice Santiago? Él proclama: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocen a Dios y se atemorizan ante Él. Conocen muy bien las Escrituras.
la saben mejor que nadie. Podríamos decir que no hay persona más religiosa que un demonio. Pero no temen a Dios, no le obedecen, no le siguen, no están en Cristo. Por lo tanto, ¿podría la vida más religiosa eximirnos de nuestro estado de muerte? Por supuesto que no. El hombre más bueno del mundo está en estado de muerte si no cree en Jesús. El hombre más piadosamente religioso del mundo está en estado de muerte si no permanece en Cristo. Porque vivir sin Jesús es permanecer en estado de muerte. Vivir sin Jesús es permanecer en estado de muerte. Por eso, no puede haber otro estado antes de Cristo. Pablo nos dice que aquel que está en muerte anda siguiendo la corriente de este mundo. El que está en muerte se acomoda a los hábitos y ofrecimientos terrenales. No comprende, no concibe, ni contempla una realidad más allá de lo que ve en este mundo visible. En este mundo de muerte. Pero este mundo es gobernado por un siniestro dirigente. Pablo añadió que quien no está en Cristo actúa conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire es el diablo. Satanás engaña y mantiene apresadas a las almas. Las ciega y las incentiva a vivir en desobediencia a Dios, en rebeldía contra Dios, en oposición a Dios. Por más buenas o religiosas que aparenten ser esas personas. Y la desobediencia acarrea castigo. Por eso la palabra nos advierte. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. El castigo de Dios será sobre todos los que permanezcan en desobediencia, ignorando a Dios y concentrados en vivir para este mundo. Y todos nosotros, por más que nos cueste reconocerlo o aceptarlo, vivíamos de esta forma antes de Cristo. Éramos hijos de desobediencia. Por eso Pablo también afirmó, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquel que permanece en estado de muerte vive para este mundo. Encuentra su razón de ser únicamente en este mundo. Actúa en respuesta a sus necesidades terrenales. De esta forma, sigue los deseos de su carne y los anhelos o sueños que nacen de sus pensamientos. Busca apaciguar sus inquietudes y cumplir sus ambiciones. Para quien permanece en estado de muerte, lejos de Dios, no hay acción razonable ni pensamiento posible que no esté en relación a lo que hay en este mundo. Sin embargo, la palabra nos hace ver que el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quien vive para este mundo permanece en estado de muerte. Por lo tanto, como nos dice Pablo, por vivir para la carne éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. No obstante, poder reconocer nuestro estado de muerte y nuestra inevitable condenación es una enorme bendición. Poder reconocer esto es una enorme bendición. Porque a fin de darnos vida, el Señor obra para que nuestros ojos se aclaren y vean que estamos perdidos y apresados por el diablo. Nadie jamás podrá ser libre si primero no reconoce su cautividad. Nadie podrá venir a la vida
si primero no vislumbra siquiera su condición de muerte? Muerte eterna a causa de su pecado. Por eso, es por gracia, por la obra del Espíritu Santo, que llegamos a reconocer nuestro estado para venir ante los pies del Señor Jesús. Porque de otra forma, como nos dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por la fe en Jesucristo podemos ser libres del yugo del diablo y huir de la ira de Dios. En Cristo está nuestra salvación, por haber visto primeramente nuestra penosa e inevitable condición, nuestro estado de muerte. ¿Reconociste alguna vez tu estado de muerte antes de Cristo? Yo también vivía de esta manera antes de Cristo. Trataba de mostrarme ejemplar e intachable ante la gente. Los que me conocen cuando empecé a venir a la iglesia tal vez se acuerden. Me esforzaba por llevar una vida religiosa. Según mis propios criterios, era un digno hijo de Dios. Pero en los criterios de Dios, era un hijo de ira. Estaba bajo el implacable juicio de Dios. Camino a la condenación. Sin embargo, esto era inaceptable para mí. ¿Cómo una persona tan buena como yo podía ir al infierno?, pensaba. No podía siquiera considerarme un pecador, aunque vivía para este mundo. Pero por su misericordia, el Señor me condujo a ver mi estado de muerte, por su Espíritu Santo y su palabra. Así me llamó a la vida en Cristo. Era un hijo de desobediencia. Vivía conforme al príncipe de este mundo. Pero en Cristo fui hecho libre. En Cristo me fue dada vida. El Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver nuestro estado de muerte y nuestra condenación a causa de nuestro pecado. Por su Espíritu Santo y su palabra, quiere conducirnos a la vida en Cristo. Que el Señor aclare nuestros ojos para poder reconocer su salvación y corramos a ella y permanezcamos en ella. Sin Jesús, solo podríamos permanecer en estado de muerte. Pero en Cristo, obtenemos la vida. Amén. Nuestro Señor no fue indiferente a nuestra condenación. Por eso Pablo declaró: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque no tenía por qué hacerlo, nuestro Padre Celestial vio nuestro lamentable estado y se compadeció de nosotros. Por eso puso manos a la obra para rescatarnos. Porque en Él abunda la misericordia. De este modo, movido por su incontenible amor, Dios nos dio vida al mismo tiempo que entregaba a su único Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar. Pagó el precio más elevado para arrancarnos de la muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera nos amó nuestro Padre Celestial, que no escatimó dar a su Hijo Jesús para salvarnos. A tal punto nos amó, que nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra de Romanos nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No obstante, el sacrificio de Jesús no concluyó con su muerte, sino que Él también resucitó. Por eso Pablo agregó: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús no permaneció en muerte, sino que resucitó, y así obtuvimos esperanza de vida eterna en Cristo. Como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Tal como Jesús fue llevado a los lugares celestiales,
también nosotros seremos llevados allí. Todo esto para la gloria de nuestro Señor, que es rico en gracia, que es rico en misericordia, que es rico en amor. Por eso también Juan proclama: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. El Padre Celestial nos dio vida en Cristo, y esa vida llega a nosotros si creemos en Jesús, el Hijo amado de Dios. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Todo aquel que en Él cree recibe vida eterna. Solo por la fe, solo por gracia, como el regalo de Dios inmerecido que era inalcanzable por nuestros propios medios. Porque esto es la gracia, esto es gracia. Un regalo que se nos da aunque no lo merecemos y que jamás hubiéramos podido alcanzar con nuestro esfuerzo. Somos salvos por gracia. ¿No hubiese sido posible de otra manera? Somos salvos gracias al Dios que nos ama con un amor colosal. Por eso Pablo señala: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Por fe y no por obras que hubiéramos podido hacer. Pablo expresó, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que somos salvos por creer y no por hacer. Pero al hablar de fe, no estamos refiriéndonos a cualquier clase de fe. No es una fe incierta o abstracta. Es fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor nos da la vida. Jesús mismo señaló: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta fe en Jesús es don de Dios, porque proviene del Espíritu Santo que obra en nosotros. Como nos dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Las religiones de este mundo reflejan una búsqueda del hombre por llegar a la perfección. Pero por más que el ser humano, que es imperfecto, se esfuerce en construir peldaños con sus obras, su escalera jamás podría acercarse a la elevadísima gloria de Dios. Por eso, en su misericordia y por su amor, el Señor mismo descendió a nosotros para llevarnos a su presencia, por gracia. De este modo, solo por la fe en Jesús llegamos a la vida eterna. Somos salvos por la fe y no por las obras. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo, para que nadie tenga de qué jactarse. Porque si la salvación es una recompensa a nuestro trabajo, entonces podríamos enorgullecernos por nuestros méritos o reclamar nuestro acceso al reino de los cielos como derecho adquirido. Pero ¿podría ser esto así? ¿Podría el hombre volverse acreedor de Dios? ¿Podría ser Dios deudor del hombre? ¿Podría Dios deberle algo al hombre? Pablo exclamó: ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, la única forma en que podemos recibir nuestra salvación es por gracia, es por su gracia, como un regalo de Dios y no por obras. Por eso la palabra también nos dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sin embargo, si bien las obras no pueden comprar ni darle al hombre su salvación, Pablo nos asombra en el último versículo que vemos hoy diciéndonos: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recibimos la salvación por gracia en Cristo. Somos transformados en Él. Somos hechos nuevos en Él. Como nos dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y al darnos una nueva vida, el Señor tenía en mente un propósito para nosotros después de Cristo. Que anduviésemos en las buenas obras que Él nos preparó de antemano. El que en verdad ha recibido la salvación por la gracia de Dios, no se queda de brazos cruzados. Avanza en su lucha espiritual para agradar al que lo salvó. Progresa hacia la santidad del Señor, batallando contra el pecado. Anhela revestirse de la imagen de Jesús. Así, sus obras dan testimonio de su transformación en el Señor. Por lo tanto, no somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Las buenas obras no preceden ni son un requisito para nuestra salvación, de ninguna manera. No obstante, son una consecuencia de ella. Las buenas obras no nos darán la salvación, pero son una clara evidencia de haber sido salvados en Cristo. Las buenas obras muestran nuestra lucha espiritual por dejar atrás la vida de pecado para abrazar la santidad del Señor. No somos salvos por las obras, pero una vez hechos salvos, fuimos salvos con el propósito de vivir para las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Se entiende? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez que uno fue transformado, vivimos para dar gloria a Dios a través de nuestras buenas obras. Pablo enfatizó, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras dan gloria a Dios entre los que aún no creen. De otra forma, si quienes dicen que son salvos por gracia llevan una vida de pecado, estarían deshonrando al Señor, ¿no es así? Por eso Pedro nos dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Das buen testimonio entre tus vecinos? Las buenas obras hablan de nuestra vida transformada en Cristo y nuestro deseo de ser moldeados a su imagen. Pero estas buenas obras serán posibles si vivimos en el Espíritu Santo y no según nuestro esfuerzo humano. Por eso Pablo nos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que poner atención y examinar nuestro corazón. Porque la falta de buenas obras que glorifiquen a Dios manifiesta nuestra inmadurez y ausencia de lucha espiritual. O trágicamente, si aún pesan más los hábitos de pecado, tal vez aún no hayamos hallado la salvación en Jesús. Todavía andamos en la carne. Todavía estamos en estado de muerte. A pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, antes de Cristo, nuestro Padre Celestial extendió su mano hacia nosotros para darnos vida. Él es rico en misericordia, en amor y gracia. Somos salvos por el Dios que no fue indiferente a nuestra condición. Salvos por su gran amor con que nos amó al punto de dar a su único Hijo en nuestro lugar. Salvos por su gracia, la gracia de ser perdonados,
al venir ante Él arrepentidos. La gracia de recibir la vida eterna que jamás hubiéramos alcanzado con nuestro esfuerzo. La gracia de ser restaurados a la imagen de Jesús. La gracia de ser constituidos como el cuerpo de Cristo. Ante tan abrumadora bendición de amor, ahora, después de Cristo, no podemos evitar que de nuestro corazón brote el más profundo agradecimiento, la más sincera entrega y el más puro amor hacia aquel que nos amó. Hemos sido salvados por gracia en la revelación del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo somos santificados a fin de crecer y abundar en buenas obras para la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, reconociendo su gracia, escuchemos las palabras de Pablo que nos exhorta, diciéndonos: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Somos salvos por gracia. Gracias a Dios por esto. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. En verdad nos rendimos delante de ti al reconocer tu inmensa misericordia, tu inmenso amor, tu inmensa gracia hacia nosotros. No merecíamos tanto amor, no merecíamos tu compasión, no merecíamos, Señor, que tú vinieses a nosotros para salvarnos. Hoy nosotros reconocemos que no es por nuestro esfuerzo, que no son por nuestras obras, que nosotros somos salvos, porque estábamos en estado de muerte. Y en estado de muerte vivíamos agradando a este mundo bajo las ataduras del diablo. Pero tú viniste a nosotros para darnos vida. Aquello que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible al venir a nuestro encuentro. Hoy, Señor, nosotros te agradecemos por habernos llamado de muerte a vida, por habernos llamado a la salvación. Señor, en ti encontramos el perdón, la restauración, la salvación, la esperanza de vida eterna. En ti, Señor, también podemos vivir por tu Espíritu Santo para dar gloria a tu nombre a través de buenas obras que te glorifiquen. Ayúdanos a poder reconocer que hemos sido salvos por gracia. Si aún no hemos sido salvos, podamos acercarnos a ti en arrepentimiento para encontrar tu perdón, para encontrar tu salvación. Pero si hemos encontrado tu gracia, ayúdanos a vivir para dar gloria a tu nombre por medio de las buenas obras que glorifiquen. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que hemos compartido. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir siempre para ti. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.